Muy buenos días, tardes, noches, amigas y amigos. El día de hoy estamos con el periodista Eloy Marchán, reportero del semanario Hildebrand y sus 13. Eloy, ¿cómo estás? Víctor, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar, hay varias cosas que han pasado, sobre todo en Ujú. esta semana, que ha sido bastante agitada, pero quisiera empezar con un par de temas que considero van a extenderse también en los próximos meses. Empezando por la Junta Nacional de Justicia. Tenemos haciendo una síntesis así de 20 segundos, ¿no? Tenemos un Congreso que inició un proceso sumamente cuestionado, sobre todo por los argumentos que utilizaron para acusar o denunciar a estos magistrados. Tenemos confesiones de Jaime Villanueva que comprometieron seriamente a dos integrantes de la Junta, uno de ellos Ujú. renunció, el otro permanece, y finalmente tenemos una votación muy complicada de seguir, con una serie de recomendaciones, votos a favor y en contra, que acusaron e inhabilitaron a dos integrantes, que son Inés Tello y Aldo Ujú. Vázquez. Ujú. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué consideras tú que los principales objetivos del Congreso fueron Inés Tello y Aldo Vázquez? Sí, lo que pasa es que necesitaban el control de la Junta y también necesitaban darle como una señal a los otros, ¿no? Porque al final recordemos, el señor Tom Berry, filoaprista, la señora María Zavala, filoaprista, fue ministra de Alan García, el señor Marco Falconi, pues es cualquier cosa, ¿no? Entonces necesitaban sacar a los más caviares. Y la información que yo tengo es que dentro del Congreso, de este bloque derechista, consideraban a Inés Tello y a Aldo Vázquez como los líderes del bloque caviar, ¿no? Y los que arrastraban a los otros. Entonces, son por un lado es un mensaje para los que se han quedado y para los que van a entrar, y por otro lado han dejado descabezado la fuerza quizás progresista que había dentro de la Junta Nacional de Justicia. Progresista y a su vez la más decente, porque, o sea, la señora Inés Tello fue una jueza muy importante en la transición democrática. O sea, fue la que investigó a los empresarios que se coludieron con Vladimiro Montesinos, investigó, bueno, y juzgó a funcionarios corruptos del gobierno de Alberto Fujimori. O sea, le llevaban o le estaban preparando la venganza hace mucho tiempo, sobre todo a la señora Inés Tello. Y Aldo Vázquez es un académico progresista de izquierda y que, claro, lo tildan de caviar, ¿no? De caviar, de parte de la facción izquierdosa de Ollanta, y también le habían, como se dice, apuntado la placa al Ahora, señor. después de bajarse a estos Mm. integrantes, tú veías pues allí por ejemplo, Rosángela Barbarán Sí. presentando una moción perdón, una reconsideración para ver si se bajaban Antonio de la Asa, si no me equivoco, o a Imelda Tumialán. O sea, digamos, por allí dejaron algunos rastros de que los Ujú. siguientes en la mira de las bancadas de ultraderecha eran el presidente Antonio de la Asa e Imelda Tumialán. Yo tengo la teoría, a ver, me gustaría saber qué piensas tú, de que eh, se, se dieron estos pasos para supuestamente continuar con esta inhabilitación y acusación, no porque quisieran concretarlo, sino para un poco apretarlos, ¿no? Decirles, oye, por si acaso Claro. tú estás en la mira, cuídate, pórtate bien, porque si no, hacemos lo mismo contigo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, es el factor mensaje, darle un mensaje a los que se quedaron de la Junta. Por si acaso, esta te la perdonamos, pero la próxima tu cabeza va a rodar. Ese es por un lado. Pero también hay que entender que este bloque derechista no actúa, no es sólido. A veces entran en conflicto, ¿no? Acuña, ¿cuántas veces los ha dejado vestidos y alborotados al Fujimorismo? ¿No? El mismo Fujimorismo tiene ciertas discrepancias con Montoya, con el ala más radical del Parlamento, con Cueto, con la señora Chirinos. Entonces, este bloque a veces entra en contradicción, caen en trompo, ¿no? Porque, por ejemplo, recordemos de que hace un tiempo querían bajarse a toda la Junta, ¿no? Y de ahí empezaron y dijeron, no, no podemos bajar a toda la Junta porque la calle puede salir y nos arruina el pastel, nos arruina la fiesta, ¿no? Entonces mejor vamos por dos, por los dos caviares. Pero sí, este bloque, y además está también cuál es la relación de este bloque con el gobierno, ¿no? Que es un papel un poco lo que jugaba Alberto Tarola, que era el brazo comunicante.
Alberto Tarola tenía muy buenas relaciones y de cierta forma unificaba al bloque de derecha. De cierta forma, porque además todos querían una buena relación con el gobierno. ¿Y quién era el nexo? Era Alberto Tarola, ¿no? Pero claro, ahora ha entrado en trompo porque no está Alberto Tarola, sino está Adrián Sende, quien no lo conoce mucho y sus dotes políticos son más limitados. Solamente para terminar con el tema de la Junta, ahí quisiera precisar algo que tú has mencionado, ¿no? Cuando dices que había un bloque cercano a Palacio, ¿te refieres al bloque congresal o al bloque de la Junta? De los dos lados. Hay un nexo de la Junta. Y cercano a Palacio y Ujú, cercano a Patricia Benavides, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora todo se ha convertido en un sancochado. No sabemos, o sea, quién juega para quién, ¿no? ujú. Por ejemplo, miramos el ejemplo de Patricia Benavides, cuando era aliada de Dina Boluarte, pero al final terminó presentando una acusación Sí. constitucional contra ella y contra Otárola, ¿no? Pese a Ujú. que la relación, según información que yo manejo, entre Otárola y Benavides era muy cercana. O cuando Otárola empieza a atacar a Jaime Villanueva y le manda el mensajito, saludos Al para el filósofo. filósofo, ¿no? O cuando Jaime Villanueva empieza a atacar a Otárola y dice que de cierta forma él con Grica Sayac estaban interesados en las investigaciones que había en la fiscalía. Claro, acá es al final el lumpen, la pelea callejera que hay entre todos, pero claro, quien nos gobierna es el lumpen. Claro. Son los delincuentes, son los delincuentes peleándose por cupo, ¿no? Esto es Nueva York, hace algunas décadas, es Miami, con ahora que está de moda esta serie de la narca colombiana, y Ah. igualito, claro, o sea, O la Victoria peleándose por cupos ahí en el propio claro, Gamarra, ¿no? claro, Eh, Mira, claro, estoy de acuerdo con lo que mencionas, es una pelea de mafias, básicamente, ¿no? Sopranos, pero de bajo presupuesto, claro. pero hay algunas premisas que son indiscutibles, ¿no? O sea, el Congreso se ha bajado a la Junta, digamos, ¿no? Ujú, Para sintetizarlo así lo más fácil posible, el Congreso se ha bajado a la Junta para proteger a Patricia Benavides. Hay bancadas que quieren a Patricia Benavides de vuelta y hay un interés desde ujú, hace muchos años de manosear a las autoridades electorales. En este caso, Ompi y Renier, que son elegidos por el Pleno de la Junta. ujú. Eh, ¿Qué otras premisas agregarías tú? O sea, ¿cuáles eran los objetivos así sencillos de bajarse a la Junta? Yo creo que si algo unifica al bloque derechista, o sea, que quizás la cabeza es el fujimorismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es Mm, el bloque más organizado, además que responde a una jerarquía que va de Keiko, Galarreta y Miki Torres, y ahí viene toda la prole, ¿no? Entre ellas, te puede decir la mascotita Rosángela Barbarán. Entonces, con la Junta, no recordemos de todo el tema fiscal. O sea, podría una Junta al servicio del Congreso y del Fujimorismo, podría inhabilitar o sacar de la Fiscalía a José Domingo Pérez. Podría volver a sacar del Ministerio Público de la Coordinación de Lavajatos a Rafael Vela Barba. Entonces, podría abrirle un proceso a la jueza, a los jueces que están a cargo del proceso de Keiko Fujimori, ¿no? ujú. Entonces, claro, eso es. Pero además, este bloque lo que busca hay un plan, me parece que está clarísimo, que es el plan 2026. Lo que ellos quieren es que en las próximas elecciones no haya sorpresas, ¿no? Que sea alguien más o menos tipo Dina Boluarte, tipo de los más radicales como Keiko, como Rafael López Aliaga. Eso es lo que quieren. Y por eso han armado, pues, quizás a Ñaños, ¿no? Que es muy parecido, Hernando de Soto, o sea, que no quieren un Antauro, no quieren un Castillo, no quieren un Humala eh, ¿Uno de los suyos o uno que 2006, puedan claro, controlar? uno que puedan controlar. Entonces, ese es el plan, y por eso han armado, pues, toda esta telaraña de antirreformas, ¿no? O sea, lo que han hecho ahorita y como muchos hemos alertado, se han tirado abajo al caballazo o han cambiado al caballazo 50 artículos de la Constitución, con el solo hecho de hacer esta especie de reelección camuflada, ¿no? Para que tengamos a Cabero, a Tudela y compañía como senadores, ¿no? Claro. Ahora, cambiando un poco de tema, ya que queda claro estos objetivos, yo quisiera hablar un poquito sobre el caso de Alberto Tarola, ¿no? Que yo sé que ya está más o menos documentado, el señor ya fue reemplazado, pero, a ver,
¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú del tema de Yaciré Pinedo? O sea, a ver, esto venía, las personas como tú y yo que chambeamos en esto, lo sabíamos desde el año pasado, desde que salieron los primeros informes, había algo muy sospechoso, pues, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué amistad puede haber entre una señorita de 23, 24 años y un señor de 50 que es el presidente del Consejo de Ministros? O sea, esta versión de la amistad no me la creí para nada, mucho menos esta versión de que no, que nos reunimos para hablar temas personales, en el Ministerio de Defensa para hablar temas personales, que la señora va a ir a guerra, ¿no? Le va a declarar la guerra a Chile, ¿no? No entiendo exactamente por qué se daría en el despacho, pero claro, ahora ya sabemos hacia dónde iba todo eso. ¿Cómo ves tú este escándalo? ¿Por qué crees tú que fue el detonante de la salida de Otárola? Lo primero, hay que ver el perfil de Alberto Tarola. O sea, quienes hacemos periodismos políticos sabemos que lo que acabamos de ver es un patrón del señor que viene desde la época humanista. O sea, recordemos que cuando él estuvo como viceministro, ahí como ministro de Defensa, ¿no? Hace poco salió un video de Susy Díaz contando que tenía una relación con un viceministro que ahí fue ministro de Defensa, coincidentemente el perfil de Alberto Tarola, pero en el Ministerio de Trabajo, sus amigos hicieron lo mismo. Eh, Tenían esta fama de contratar señoritas, amigas de ellos, a cambio de no sabemos qué. No sabemos qué, todavía eso debe estar en investigación, pero sí, pues le dicen, como bien ha dicho Carlos León Moya, los cofrades. Tenían fama de ser los cofrades, toda esta manchita, Adriancén, Alfonso Adriancén, Freddy Otárola. Recordemos que Freddy Otárola, como bien publicó Alonso Ramos, tuvo un problema también de esto con su esposa en el Congreso. Cuando él era presidente del Congreso, tuvo un problema ahí de falda. Entonces, claro, lo de Alberto Tarola, el perfil ya estaba. O sea, era alguien que tenía, pues, solía usar su influencia política o manejar el presupuesto público a cambio de relaciones amicales con señoritas, ¿no? Y le vino este vendaval, el vendaval Yalciré. O sea, yo justamente hace poco tomé un café con una fuente muy cercana a él y me dio algunos detalles desconocidos y creo que sería bueno contarlo acá en tu programa. Por ejemplo, una de ellas es que Otárola estuvo desesperado por venir a Lima, porque esto lo encuentra él en Canadá. Él pensaba que la ola que se venía no era tan brava, ¿no? Y por eso él dijo, bueno, va a ser una denuncia más y va a quedar ahí. Pero cuando se dio cuenta de que la ola venía fuerte, desesperado quiso venir a Lima y no conseguía pasajes. Tuvo un lío ahí para conseguir pasajes, tuvo que hacer varias escalas, pero al final llegó. Su objetivo era de él llegar al mediodía del domingo, perdón, del martes, al mediodía del martes. No llegó y cuando él ya encuentra a Dina Boluarte, la señora ya pues estaba reempinchada, ¿no? Reempinchada. ¿Por qué? Porque no eran dos, eran tres videos, o sea, tres, era el audio de Yaciré, era el video que ya está circulando por redes sociales, un video de contenido sexual Uh -huh. del señor Otárola, y hay un video adicional con otra señorita, que también de índole sexual. O sea, estamos hablando de un audio más dos videos. La señora ya había tenido acceso a ese material. Ahora, perdóname Bien. que te interrumpa, Eloy. Se menciona de que este material justamente audiovisual, eh, claro, recién algunas personas estamos teniendo acceso a este material, pero ya se estaba Sí. moviendo en Palacio desde el año pasado. ¿Esto es verdad? Sí, sí, aproximadamente octubre, noviembre, Palacio de Gobierno ya sabía de la existencia del audio de Yaciré y de los videos de contenido sexual del señor Otárola, ¿no? El audio la señora lo tenía, así que no fue sorpresa para ella enterarse del audio. Lo que fue sorpresa es la ola que se vino Uh -huh. después, donde su premier pues terminó casi como un meme, ¿no? Preguntando por los gatitos, mandando mensajes de amor a una señorita con bastantes años menos que él. Y la señora, tengo entendido yo, tenía conocimiento de un video de índole sexual, que es el que ya está circulando, y el segundo video se lo muestran cuando ya Otárola estaba en pleno, con sus horas contadas, ¿no? Entonces esto fue lo que termina inclinando la balanza. ¿Por qué? Porque si Otárola, justo me dijo una fuente ayer, si Otárola llegaba el día martes en la mañana, seguía siendo premier, porque la señora estaba todavía con las ganas de quererlo defender, ¿no? Entonces,
Y además ahí entró el poder de algunos ministros que quieren ser premier, ¿no? Que empezaron a hincar, a hincar, a hincar, y también del hermano que dijo, no, ya no, ya no. Pero la señora, hasta antes, en la mañana del día martes, estaba decidida en defender a Otárola. Ahora, cuando dices ministros que quieren ser premier, ¿a quién te refieres más allá del canciller González Olaechea? Justicia, justicia, el señor Ah, de justicia, la claro. señorita, la señora que está en vivienda, Tania eh, Pérez de Cuellar también. sí, Ana Pérez y el del MIDI, ¿no? Julio de Martín. O sea, hace tiempo están con unas ganas de ser premier. Entonces, claro, hincaron a la señora y la señora que es muy voluble, ¿no? Recordemos que la señora pasó de un día a otro de condenar las masacres a defender a los militares asesinos, ¿no? Ese es Dina Boluarte, ¿no? De ser marxista-leninista a ser pro empresa, ¿no? Dina Boluarte es una persona pues con pocos principios, que se adecua a las circunstancias, Una que no gelatina tiene es. es una gelatina, la señora es una gelatina. La señora, o sea, lo mejor que sabe hacer es ver su novela turca, ¿no? En las tardes de todos los días de semana. Entonces, claro, entonces lo que me estaban contando era y Otárola en la mañana del día martes, él estaba decidido a que se quedaba como premier y Otárola es quien llama a Adrianzen, a Gustavo Adrianzen, para que sea su canciller. Ese era el plan A de Otárola. El plan A era él quedarse, convencer a la señora, porque se nota que la tiene pues cogida del cuello, y Ujú. proponer a Adrianzen como canciller, porque a quien sí le había puesto la cruz Otárola era al canciller, ¿no? Como es público, y Adrianzen que venía de la OEA lo podía poner como nuevo canciller. Y el plan B que tenía Otárola era, si no le funcionaba y se encontraba una señora ya decidida a sacarlo y empinchada, proponer que Adrianzen sea el premier, ¿no? Sea su reemplazo. ¿Qué fue Dicho lo y que hecho, salió? ¿qué fue lo que salió? Y Adrianzen, pues que tiene fama de ser alfombra, aceptó ser premier sin cambiar ni un ministro, ¿no? Inclusive dejó al ministro que se había peleado con su amigo. Y es más, hay un informe justamente en el semanario de Hildebrand que señala que Adrián Sen acepta este cargo, acepta el gabinete tal cual como está, sin dar ni un solo cambio, pero también acepta, me gustaría que me comentes sobre esto, también acepta que sea Palacio quien realice los cambios en el Sí, equipo PCM. sí, sí, sí. Adrián aceptó todo, ha aceptado todo. O sea, ¿cómo podrías especificar un poquito en ese tema del equipo? O sea, él solamente ha elegido a su asesor, a su asistente, Sí, nadie sí, más. sí. A su jefe de gabinete de asesores, nada más. Y el resto, pero cuando nos referimos a Palacio, nos estamos refiriendo a Nicanor Boluarte. O sea, Nicanor Boluarte, Ah, ok. o sea, porque la señora, pues, Dina, está pensando en el Rolex, en qué otro reloj comprarse o que le regalen, ¿no? La señora está, o sea, no gobierna, no está Está en claro que no otro. gobierna, está en otra, ¿no? Está pensando en, no sé, está en otra. Entonces, es Nicanor. Nicanor le ha puesto la cruz a algunos funcionarios cercanos a Otárola. Y entonces Adrián Sen, pues, que dice, ¿quién le hago caso a Otárola que está acá que ya está perdiendo poder cada vez más, ¿no? Otro datito es interesante que Otárola quiere recuperar el poder y está insistiendo a Dina Boluarte para que lo nombre asesor presidencial. ¿No? Ese es un dato que me contó el informante. Pero ya lo fue antes, recordemos. Ya antes Otárola ya fue asesor presidencial en la época de Humala, que tuvo el mismo roche de político cuando era ministro y terminó siendo asesor presidencial. Entonces ahora Otárola está buscando hacerlo, o sea, hacer lo mismo, para recuperar poder, estar cerca de la señora, manipularla como ha venido haciendo todo este tiempo y recuperar el poder y hacerle frente a Nicanor Boluarte, ¿no? Pero mientras tanto, Adrianzen pues ya se está inclinando para Nicanor, está empezando a sacar gente que Nicanor le ha dicho, tú no, ¿por qué? Porque eres de Otárola, ¿no? Tú no, porque eres de Otárola. Y hay varios que han salido en esta última semana. Eso explicaría también por qué cuando da la última conferencia de prensa, Otárola defiende, por así decirlo, a Nicanor y por qué, a pesar de todos los días que han pasado, yo me acuerdo que, sobre todo en Willax, ¿no? Por ahí algunos opinólogos decían, bueno, ahora que ha salido Tarola, se viene, pues, ¿no? Se vienen las confesiones contra Dina Boluarte, pero no ha salido nada, nada, ni un solo dato. Entonces, eso explicaría por qué él se está, entre comillas, portando bien, ¿no? Porque él quiere todavía acercarse a Palacio. Claro, claro, claro. Además, y además él sabe que, o sea, hay que reconocerle a Otárola, más allá de su debilidad por las amiguitas y por manejar
o sea, ganarse el cariño con presupuesto público, el cariño de sus amiguitas, Mm. es un político astuto, ¿ah? Es un político astuto, un político listo, un político que tiene reacciones. Quizás era el mejor cuadro que tenía Dina Boluarte. Entonces, Otárola sabe que saliendo a la palestra, peleándose buscando un rival político, va a tener cierta maniobrabilidad. Pero claro, Otárola no está jubilado, no está fuera del gobierno, ha perdido bastante poder. El premier ha sido colocado por él, le debe por lo menos el favor. Y yo sé que está en estos momentos recomponiendo un tema familiar, porque esto sí le ha ocasionado un serio inconveniente con la esposa, ¿no? Con la esposa y con la hija que tiene con ella, ¿no? Que ya tiene 15 años y parece que le ha afectado bastante esta situación que ha No, vivido. imagínate, puede ser la pareja o la hija de Otárola y ver estas cosas que se están moviendo en redes, ¿no? Ahora, Ujú, hay un par de cosas más que quisiera saber sobre el tema de Otárola, que a mí me parece sumamente interesante. Claro, si revisamos un poco la historia, sabemos que Otárola estuvo con Dina desde el día cero, desde que ella pues estaba siendo ujú, procesada en el Congreso por el tema del Club Departamental Apurímac, que fue él y Grika Asayaj en ese entonces, ujú, el que construyen los puentes, ¿no? Para que DINAP tenga acceso a estas bancadas de derecha, para que lleguen a un acuerdo, por así decirlo, implícito. Pero claro, pareciera que desde el día uno, este trípode que ujú, tenía a Dina Boluarte, llámese Nicanor, Grica, Otárola, desde el día uno no ujú, pudo mantenerse pues sin problemas, ¿no? Empezaron las peleas, la primera pelea fue la de Grica justamente con Otárola. ¿Por qué ujú. crees tú que este círculo tan cercano de la presidenta ha sido tan inestable desde el primer día? Por qué se dieron tantas broncas que han terminado ya con la salida de dos de las tres personas que forman parte de este círculo cercano de la presidenta? Claro, lo que pasa es que de los tres, de esas tres personas, el que tiene una relación con Dina Boluarte de más allá de 3 años es su hermano, es Nicanor Boluarte, a quien Dina inclusive, bueno, cariñosamente le dice chato, pero es casi como su padre. Nicanor inclusive, tengo entendido que él apoyó a que Dina estudie la carrera de Derecho en la San Martín, entonces es un vínculo muy, pero muy cercano. Y las otras dos personas, a Grica la conoce en la campaña, Grica se sumó a la campaña, y a Otárola la conoce en el proceso en que ella buscaba un abogado mediático, un abogado peleandero y con contactos políticos para que se logre salvar de la acusación por el club Apurímac, ¿no? Yo creo que un punto de quiebre es con el caso Ayonia, que destapó el semanario Hildebrand en sus 13. Ahí, o sea, yo conté la historia y un poco lo que vimos los periodistas, ¿no? Recibí información de un lado y recibí información del otro lado, porque claro, el negociado estaba quedando en evidencia, entonces estaban echando la culpa entre ellos. O sea, al final hicimos el informe, contamos las dos de las partes y claro, por ejemplo, Grica se empezó a abrir de Otárola, además que eran muy, pero muy cercanos, muy cercanos. Américo Zambrano en su libro Nuestras muertes cuenta cómo fue la discusión por el tema de la... O sea, Grica dijo frases muy fuertes sobre el premier, ¿no? Le dijo, o sea, lo llamó hijo de puta a Alberto Otárola. Entonces, y la pelea empieza por los cupos, por los cupos de poder. Empiezan por quién tenía más poder, quién tenía más relaciones, quién hacía más contactos, quién hacía también más negocios, porque lo de Ionia fue una pelea de dos bandos que querían cobrar la comisión. Eran 40 millones que quería cobrar este señor Valdivia de salud y nadie, o sea, y nadie le podía asegurar o sea, el cobro, y entonces empezó a ofrecer comisiones altas a los grupos y claro, y ahí empezaron a pelearse. Ese fue el primer punto de quiebre. De allí, claro, con Grica fue más ese tema, pero con Nicanor la pelea fue por el tema ministerial. ¿Quién ponía más ministros? Llegó un momento en que Dina, claro, empezó a dividir dos, dos, tú dos, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque Nicanor tiene ciertos feudos que Otárola les parecía importante, pero no lograba penetrar. Trabajo, por ejemplo, ¿no? ujú. Es salud, no logró penetrar, ¿no? Defensa, lo de defensa es interesante porque ahí se está moviendo muchísimo dinero y estuvo en su momento, Otárola tenía el poder, es más, la viceministra era
era colocada por Otárola. La viceministra, recordemos que fue importante en el caso Yaciré, como contamos en el semanario. La viceministra Ninosca se llama. Ella fue la que le corta la orden de servicio a Yaciré, porque Yaciré pues estaba haciendo las suyas en el Ministerio de Defensa. Y también se dice que era muy cercano a Otárola. Pero bueno, entonces, y Defensa pasó de ser un día un bando de Otárola, al día siguiente pasó a ser con el nuevo ministro del bando de Nicanor, ¿no? Entonces, claro, vivienda, ¿no? Vivienda, recordemos que la señora Ania Pérez de Cuellar está ahí por Nicanor Boluarte. Los dos fueron humanistas en su momento, ¿no? Entonces, claro, estamos viviendo una versión de cierta forma, un humanismo 2.0 sin Humala, ¿no? Ujú. Y sin Nadine también, porque quizás Nadine ponía orden, pero acá no tenemos a nadie que ponga orden, ¿no? Que hubiese sido del gobierno de Humala sin Nadine, ¿no? Quizás hubiese Claro. sido un poco lo que estamos viendo ahora. Ahora, justo lo que tú mencionas, ¿no? Este tema Ionia lo recuerdo perfectamente. Es más, recuerdo, hay un video, si no me equivoco, de la propia Grika Sayaj Ujú, defendiéndose, llorando, desconsolada por este tema. Pero llama la atención, ¿no? Tenemos un caso de, voy a decirlo así, ¿no? De presunta corrupción aquí, ¿no? De que se habría dado para gestionar este pago, temas de sobornos, por así decirlo, ujú, pero a pesar de ser un tema escandaloso de millones de soles, no tuvo un impacto grande en Otárola. Recuerdo muy bien que él, si no me equivoco, lo único que hizo fue sacar un tuit, una declaración ujú, mínima, y no le afecta. Entonces, tienes a un Otárola habilidoso, como tú bien mencionas, que supera, para empezar, el tema de las muertas en las manifestaciones, ujú, se alinea, ¿no? Yo lo veo así, él se alinea a la narrativa ultraderechosa, que los manifestantes, terroristas, que explosivos, que no sé qué, se alinea perfectamente a la narrativa del Congreso. Luego, en el caso de Ionia, simplemente da un paso al costado. Hay otros cuestionamientos por ahí de gestión. ¿Recuerdas tú, por ejemplo, del uso, ¿no? de fondos, cómo se utilizaban? Él en todos estos obstáculos los pudo superar. ujú, Pero el caso de Panorama pareciera que, mejor dicho, en el caso de Yaciré Pinedo, él hace algunas cosas para superarlo. Recordarás tú, por ejemplo, también el vehículo que es ujú, captado frente a la casa de Yaciré, que luego se esconde en un estacionamiento de la PCM, ¿no? Que salen a decir, no, que el carro está en ujú. mantenimiento, no sé qué cosa. Pero al final, pues, fue el último escándalo que no pudo superar y que algunas personas, como siempre, ¿no? Hay distintos análisis, hay un opinólogo ahí en Willax que decía, este es un tema personal. Yo no entiendo por qué está ¿no? afectándole algo que es su intimidad. No tenemos por qué meternos. Pero finalmente fue el detonante que logró sacarlo de PCM. ¿Por qué crees tú que a diferencia de otros casos de muertes, pagos irregulares, etcétera, etcétera, por qué un tema amoroso, por así decirlo, logra ser el detonante de la salida de Otárola? Víctor, yo creo que el detonante ahora, después de hablar largo con esta fuente, el detonante ha sido el video sexual que está circulando. ¿Por qué? Porque, claro, la fuente es muy buena, es muy cercana a la señora, ¿no? Uh -huh. Y me dice que hasta el mediodía del martes, Otárola seguía siendo premier. Entonces, claro, y de ahí le sueltan el otro video sexual a Otárola y ya, como que la señora, recordemos que Dina Boluarte es una señora bien conservadora, bien conservadora. O Sí, sea, claro. o sea, ha perdonado Tarola lo de las masacres, bueno, ella está metida, ¿no? Pero ha perdonado, en cierta forma, si hubiese tenido algo de astucia política, sacrificas al premier por los asesinatos, ¿no? Le ha perdonado todo el escándalo de las chicas, todo el escándalo de las chicas. Le ha perdonado lo de Ayonia, que también está involucrado. O sea, le ha perdonado casi todo. Y yo creo que esto también le iba a perdonar. Eso también le iba a perdonar. Y es más, Porque además, el sí, comunicado, o sea, el comunicado que sale es un comunicado totalmente, casi, casi en defensa del Premier, porque, o sea, a tamaño escándalo lo que haces es, ¿sabes qué? He decidido despedir al Premier y en los próximos días recompongo el gabinete. Pero no, esperó a que venga, pero yo creo que fue al final, como dicen, Dios perdona el pecado,
pero no el escándalo, ¿no? Entonces, Claro, claro, en el caso de la señora ha sido ver a su premier en esos temas, en ese video muy íntimo que ha salido, que está sí. circulando. Eso ya fue lo que dijo, no, no, No creo va que hasta más. debe de haber sentido asco, ¿no? O sea, hay muchas personas Sí, que han visto el video, bueno, yo he visto el video y es asqueroso realmente, ¿no? sí, claro, totalmente. Ahora, claro, el caso de Otárola no es solamente Yacire Pinedo, son varias mujeres Ujú, que ingresaban al Estado de maneras cuestionables, pero hay ujú, otros casos también, que no sé si tú recordarás, en el que también se filtraron imágenes, no sexuales, no implícitas, pero por ejemplo, no recuerdo el nombre de esta amiga, que es la segunda que cae junto a Yaciré, en el que se la observa agarrándole de la mano a Otárola de una manera amistosa, ¿no? Totalmente amistosa, aunque ujú. un poco raro que alguien se tome una foto así de la mano con un amigo, ¿no? Pero claro, tienes el primer comunicado de presidencia respalda lo que tú Ujú, mencionas, porque ahí dijeron, vamos a esperar a que venga para escucharlo, lo claro, cual es muy poco claro. creíble, pues, ¿no? O sea, ¿qué? ¿No tienes un teléfono para llamarlo y preguntar y hablar con él? Pareciera, pues, de que en un primer momento Palacio sí quería perdonarlo, pero ahora con estas imágenes que me imagino que ningún medio se va a atrever a difundir, Claro, no, no tiene eh, contenido periodístico. Esas imágenes son no, para nada. de la vida personal, íntima del señor, ¿no? Y no hay ni un contenido. Y te cuento algo, que esas imágenes, ese video lo han estado ofreciendo hace buen tiempo a varios medios. Lo han estado ofreciendo y medios serios, ¿no? Porque justamente lo que buscaban era darle cierta credibilidad, pero rechazaron. ¿Por qué? Porque no hay ni un contenido periodístico, son imágenes íntimas del señor, ¿no? Morbosas, Y claro, morbosas, claro, pero sí. asquerosas, morbosas, pero es la vida íntima del señor y no deberían difundirse. Ahora, Gustavo Adriancén, reemplazo de Otárola, un personaje que se hizo conocido básicamente por los gritos en esta sesión de la Comisión de Derechos Humanos, por estas noticias falsas que él difundía en el Sí. extranjero, ¿no? Que curiosamente se alineaban también al discurso del Congreso y de Otárola, de que los manifestantes eran financiados Ujú, por el terrorismo, la minería ilegal, etcétera, etcétera. Eh, Como personaje, como político, ¿tú cómo ves a ujú, Adrián Sen? ujú. ¿Tú crees que pueda garantizar la continuidad del otarolismo o simplemente pues es alguien que sigue instrucciones y está ahí para calentar el asiento? Sí, yo creo lo segundo, Víctor. O sea, su chapa dentro de sus amigos es Capulina, le dicen a Adrián Sen, por el parecido. Así le Ya, dicen sus amigos y él acepta, tengo entendido, la chapa. Y está bien, ¿no? Pero es una alfombra. O sea, Adrián Sen me parece que es un matón con corbata, ¿no? ujú, Es un felpudo, es un mayordomo. Es el nuevo mayordomo. Dina Boluarte se ha conseguido un mayordomo. O sea, porque lo que hizo en la OEA, o sea, es terrible, en la CIDH, o sea, es terrible, o sea, qué tan pocos principios debes tener, qué tan poca autoestima debes tener para irte a pelear por una señora acusada de asesinatos y por tu amigo acusado de hacer masacres en un organismo internacional. No, o sea, alguien que tiene razonamiento lo que hace es, oye, me calmo, doy argumentos válidos, pero eso de fajarte, de gritar, de insultar, de hacerte el bacancito de la clase, o sea, demuestra sencillamente tu baja autoestima, ¿no? Entonces ha conseguido al mayordomo perfecto, Dina Boluarte, y debe pero estar muy feliz con él. Pero eso le va a durar poco, porque lo que justamente necesita Dina es alguien que sea distinto a ella, ¿no? O sea, la señora es bastante limitada, ¿no? Su respuesta a este destape de la encerrona, de los Rolex es terrible. Eso de que es de antaño, no lo declaró en sus declaraciones juradas. Además, no es cualquier regalito. O sea, ahí demuestra las carencias que tiene la señora, ¿no? Y por lo tanto, las carencias también para escoger un equipo de asesores. y Sus que se asesores están en la calle. y que se puede desmentir fácilmente. O sea, Claro, claro. justamente hoy que se está grabando este video, hoy es sábado 16, en redes sociales se han difundido imágenes muy interesantes de Dina Boluarte en los tiempos del RENIEC, en Ujú, el que se observa que la señora
curioso, muy interesante, no utilizaba ni una sola joya. No tenía cadenas, no tenía relojes, no tenía alhajas así de lujo. Eh, entonces, no cuadra esta versión de que, claro, o sea, cuando eras funcionaria del RENIEC, tenías joyas carísimas, como un Rolex, y no lo utilizabas, pero ahora que eres presidenta sí. O sea, ¿y por qué durante todo un tiempo salías sin ningún tipo de joyas, pero ahora sí? O sea, ¿por qué no lo declaraste cuando hay candidatos en las elecciones del 21 que declaraban pues también relojes de mucho menor precio, Ujú. pinturas? Es bien fácil desmentir esta versión de la presidenta Boluarte, pero justamente lo que te quería decir es que ahí yo discrepo, por ejemplo, yo no creo que la señora Boluarte esté contenta con Bueno, sí. Aliancén, porque tú lo que necesitas como premier en este caso es una rata. Y Otárola era una muy buena rata, era un tipo muy astuto, rápido, sabía alinearse, llamar al contacto preciso, hacer el acuerdo necesario, pero pareciera que aquí lo que tienes es un señor que simplemente sigue indicaciones. Tú Claro, le dices, párate de cabeza, el señor se para de cabeza. Entonces, sí. ¿será el operador que necesita en este momento? Yo creo que o sea, si se va a dar cuenta es Nicanor, se va a dar cuenta rápido. O sea, yo creo que ahorita la señora pues en toda la emoción de que tiene aún pues a un mayordomo, un nuevo mayordomo, ¿no? O Uh -huh, sea, pero Nicanor se va a dar cuenta que creo que es otra de las personas con buena reacción política que hay en el gobierno, decir, oye, Dina, ya creo que Adelante ya no está funcionando. O sea, va a aparecer eso. O sea, ¿por qué? Porque va a venir Acuña con sus pedidos y reclamos, va a venir Miki Torres y Galarreta, que son los emisarios de Keiko, a pedir cosas y uh no se -huh. la van a dar. Entonces, claro, yo le veo muy poca proyección a Adelante. Yo le veo muy poca proyección. No creo que dure más de 6 meses como premier, porque además, justamente, o sea, necesitas un jefe de gobierno, jefe de gabinete, que sea la antípoda de Dina, que lo era Otárola, en cierta forma. O sea, Dina era una señora sin muchas luces y Otárola era con más luces y astuto. Uh -huh. Entonces, claro, Dina está ahorita feliz porque tiene a un mayordomo nuevo, pero a las semanas Nicanor, de hecho, le va a decir, oye, ¿sabes qué? Creo que el mayordomo es solo mayordomo y no necesitamos a alguien más operativo. Eso va a terminar ocurriendo, entonces Dina va a tener que empezar a mover el avispero, ¿no? O hacer Claro, cambios. y va a Y, evaluar la y- y- posibilidad de jalar a Otárola, ¿no? yo no descarto que al final Dina termine dándole este pedido que ha hecho Tarola de ser consejero presidencial, y no descarto que en algún momento Tarola vuelva como premier. Como Yo, premier, yo no, yo claro, no descarto, no descarto esa figura. claro, podría volver en cualquier momento y aquí no pasa nada, ¿no? O sea, ya han hecho Ujú, cosas peores. Para ir terminando, Eloy, quisiera preguntarte sobre Nicanor. Es bien curioso, ¿ah? Mira, yo veo similitudes en estos dos aspectos, ¿no? Por un lado, como mencionábamos hace un rato, tienes a un Otárola que más o menos en septiembre, octubre del año pasado, empezó a ser cuestionado por el tema de las amigas. En un principio pasó por agua tibia hasta que finalmente llegó el detonante, ¿no? Que es el video íntimo. En el caso de Nicanor también hay un escándalo que viene desde hace varios meses que tú y yo conocemos ujú, perfectamente, que es el uso de prefectos y subprefectos para la inscripción de este partido Ciudadanos por el Perú, si no me equivoco se llama, ¿no? ujú. Así, varios cuestionamientos de cómo el señor ha estado realizando contrataciones indirectas con el Estado, aprovechando recursos públicos para su partido. Y claro, tienes este caso que ha ido creciendo poco a poco, pero todavía no llega a un detonante. Ya hay una investigación fiscal, es más, si no me equivoco, Ujú. está en el equipo de Marita Barreto, si no me equivoco, Sí, sí, sí. eh, pero no hay un detonante, algo que ocasione, por ejemplo, ¿qué crees tú que podría ser un detonante para Nicanor Boluarte? ¿Una prisión preventiva? Él no es un funcionario, él no tiene ningún tipo de inmunidad. ¿Qué Mira, crees tú que podría pasar para acabar con Nicanor Boluarte, por así decirlo? Yo tengo información de que, por ejemplo, a Dina Boluarte, cuando Hildebrand en sus 13 sacó hace unas semanas lo del labio de Nicanor, donde reconoce que coloca gente en el gobierno,
le molestó muchísimo, gente de su entorno no sabía cómo controlar a la señora, pidió hasta vengarse, pidió hablar con el periodista, los editores, o sea, la señora estaba lo de Nicanor es un tema muy sensible para ella. Tocan a Nicanor, la señora, como lo hemos visto, salta hasta el techo, ¿no? Es decir, hasta el punto de decir, a mi hermano puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Pero Claro, Nicanor, pero Nicanor está tejiendo una red importante de funcionarios. Y esta red de funcionarios no son del todo limpios. Por allí podría estallar un escándalo quizás de corrupción que vincule directamente al hermano, ¿no? Porque hasta ahorita han aparecido muchas notas, muchos reportajes muy buenos, pero que todavía no le dan en el blanco a Nicanor, ¿no? No es un golpe mortal. Y yo creo que si sale algo fuerte, ¿no? Porque el presidente de facto en estos momentos es Nicanor Boluarte. Nicanor Boluarte, ¿no? Y además es alguien que conoce muy bien el sistema público, ¿no? Es alguien que empezó desde director regional de los profesores de educación de Lima, donde controlaba casi todos los colegios de Lima y ujú, terminó siendo viceministro. O sea, es alguien que conoce muy bien el aparato público, sabe muy bien moverse, sabe dónde está, dónde colocar funcionarios claves, dónde tener cierta influencia. Y además, recordemos, o sea, el secretario general de Palacio era su brazo derecho. O sea, la persona oficialmente más cercana a la presidenta, que es el señor Enrique Vilches era el brazo derecho de Nicanor cuando estaba en la municipalidad de Pueblo Libre, ¿no? Entonces, claro, Nicanor es quizás la otra persona con cálculo político, ¿no? Pero claro, le damos o sea, sale algo de Nicanor y Dina Boluarte va a entrar en, como diría, en trompo, ¿no? Porque no puede controlar la emoción o mejor dicho, la dependencia emocional y la dependencia de consejería política que es de su hermano casi padre, ¿no? claro, imagínate ahí un tema de repente una acusación, una prisión, podría desencadenar Sí. una nueva Es más, crisis. se habla, se comenta que una de las cosas que Otárola de alguna forma estaba manejando era dándole información a Dina sobre cómo estaban las investigaciones contra Nicanor. ¿No? ¿Por qué? Porque se comentó en su momento que podría ocurrir una prisión preventiva para Nicanor, porque involucrado y embarrado está, ¿no? Y lo otro es, que creo que es importante, es la salud mental de la señora Boluarte, ¿no? O sea, creo que está claro de que la señora no tiene una buena salud mental, ¿no? Esto de ir y regalar caramelos en donde sus Fuerzas Armadas asesinaron personas, No, no o está sea, bien, claro. no está bien de la cabeza, ¿no? Esto de decir mi hermano puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Esto de ir y mentir, o sea, como dices, lo del Rolex es una mentira, o sea, fragante, o sea, o sea, es clarísimo que ese Rolex se lo han dado cuando ha sido presidenta, porque antes no lo usaba, pero igual, salir y mentir. Entonces, eh, sí, pues, la señora, o sea, tiene que cuidar mucho su salud mental. O sea, estamos siendo gobernados, entre comillas, por alguien cuya salud mental no es buena, ¿no? Por unos hermanos que tienen una relación tan fuerte que podría incluso ocasionar la caída de uno de ellos. Te Ujú. agradezco mucho por haber estado el día de hoy, Eloy, y ya estamos hablando en otra oportunidad. Muchas gracias, Víctor. Un saludo a todos los amigos del Diario de Curvo. Chao, chao.